3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy estoy con la doctora Natalia Subirats, que viene desde Cataluña, de Barcelona. Cerca de Barcelona. Cerca de Barcelona. Es experta en salud hormonal de la mujer. Nos va a hablar de temas muy controvertidos como las hormonas de los hombres en contraposición con las hormonas femeninas. Vamos a hablar también de endometriosis, que es un tema que me ha parecido muy interesante, y de fertilidad, que parece que cada vez van personas más jóvenes a la consulta. Exacto, así es. Bueno, un placer tenerte por aquí, bienvenida. Encantada, gracias por tenerme. Y gracias también a mi amiga Sara, que ha sido quien me ha recomendado que traigamos a Natalia, así que no me la podía perder. Oye, para empezar un poquito con algo así grandote, ¿qué diferencias hay en hombres y mujeres? Porque ahora no me quiero meter en temas políticos, ni de igualdad, ni de No, derechos, no empecemos. sino en temas fisiológicos, a nivel de hombres y mujeres. ¿Qué podríamos destacar? Bueno, básicamente yo diría que la principal diferencia a nivel hormonal, sobre todo, es que los hombres tienen más testosterona y las mujeres tienen más estrógenos y progesterona, ¿no? Tienen los hombres también estrógenos y progesterona, pero en mucha menor cantidad, y en las mujeres también hay testosterona, pero también en menor cantidad. Digamos que si lo lleváramos a temas porcentuales, y obviamente va a depender muchísimo de cada individuo, ¿en qué porcentajes tienen los hombres testosterona, estrógenos, y en qué porcentajes tienen las mujeres estrógenos y testosterona? Mira que la mayoritaria, o sea, si hablamos de hombres, diríamos que tal vez un 70%, una cosa así, es testosterona. ¿Qué pasa? Que es difícil poner porcentajes, básicamente porque también hay otras hormonas que no son testosterona, progesterona o estrógenos, ¿no? Entonces, como el cuerpo está como repleto de hormonas, ahora si miramos solo estas tres, diría que mayoritariamente testosterona y a lo mejor un 20% estrógenos, 10 hay progesterona, pero bueno, sí como un poco como que me lo saco un poco de la manga. Y las mujeres sería pues sobre todo estrógenos y progesterona. De hecho, estas dos hormonas tienen un equilibrio muy importante, tienen que estar como equilibradas. El estrógeno tiene su importancia en la fase folicular de la mujer, es decir, desde que tiene la regla hasta que ovula. Y luego sí que hay estrógenos aún, pero baja un poco y coge más importancia, digamos, la progesterona en la fase lútea, que es desde la ovulación hasta la regla. Y la testosterona es importante, pero así en porcentajes es difícil decirte en porcentajes, pero bueno, te diría que es importante, pero a lo mejor, no sé, así sería un 30%, una cosa así. Vale, es para tener una imagen mental. Sí. O sea, de esta forma, al final cuando hablamos muchas veces de nuestras diferencias, pues obviamente pues va a depender muchísimo de muchísimas cosas. Has dicho que hay un montón de elementos que participan, que se pueden tener en cuenta y demás, pero creo que para que todos tengamos una imagen mental, pues puede ser como casi el yin yang, ¿no? Del el hombre y la mujer. Todos los hombres tienen esa parte femenina y todas las mujeres tienen esa parte masculina. Sí, lo que pasa es que, claro, en los hombres hay como una gran parte masculina a nivel de testosterona, es como la que es más importante, y en las mujeres pues más los estrógenos y la progesterona. Claro, y una cosa que me ha parecido muy interesante cuando estábamos ahí fuera con el tema del movimiento y demás, es que has comentado que muchas veces los estudios que se encuentran son estudios con muchísimo rigor, pero claro, que están hechos con hombres. Exacto. Y que entonces eso deja o excluye a la mujer y que la evidencia pues no se podría contrastar, o sea, no podríamos aplicarla de una forma directa porque cuando se aplica tienen resultados distintos, ¿no? Y son problemas que tú te encuentras en consulta. Exacto, de hecho, la mujer tenemos que tener en cuenta que la mujer es cíclica. Entonces tú durante el mes tienes diferentes fases, tienes la regla, tienes la fase folicular hasta la ovulación, tienes la ovulación y luego la fase lútea. En todo este proceso hay un cambio hormonal brutal y las mujeres cambiamos durante todo el mes, somos muy cíclicas, no solo a nivel de humor, ¿no? Que es como lo que más, en plan, es normal que te haya venido la regla, sino a nivel de productividad, de creatividad, somos muy cíclicas. El hombre es más bien estable. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú quieres hacer un estudio científico, cuando tú quieres escoger a alguien para hacer un estudio, a ti te va muy bien lo estable, porque vas a tener menos variables de cambio. Entonces, siempre se ha cogido el hombre
como unidad de estudio por su falta de variabilidad a nivel hormonal, sobre todo. Entonces, claro, las mujeres nos hemos quedado fuera. Entonces, inicialmente, ¿qué se pensaba o cómo nos veían, ¿no? Era como la mujer es un hombre en pequeño, ¿no? Porque, bueno, tenemos menos masa muscular, menos densidad ósea. Entonces era como, bueno, pues cogemos hombres más pequeños y los resultados pues serán las mujeres, ¿no? Y claro, esto ha hecho que haya muchos problemas de recomendaciones, como por ejemplo la recomendación de la proteína que tiene que comer una mujer. Cogieron un estudio de unos señores mayores con poca masa muscular y más pequeñitos y dijeron, bueno, pues si estos señores necesitan pues 0,6 gramos de proteína por kilo, pues las mujeres que también son pequeñitas, pues lo mismo, ¿no? Cuando en realidad se ha visto que esto todo lo contrario, sino que necesitamos 1,5 gramos por kilogramo. De hecho, las recomendaciones en España es 0,8 gramos por kilo. Yo no pienso que, yo no sé quiénes son estos lumbreras, ¿no? Que hacen ese tipo de asociaciones, ¿no? Pero bueno. Sí, no, de hecho sí te voy a explicar una cosa, Sí, así como un cuéntanos, poco, cuéntanos. porque es súper curioso, ¿eh? Bueno, yo trabajo mucho con mujeres con endometriosis, ¿no? En 2011 se publicó un estudio donde comparaban en un grupo de 300 mujeres con endometriosis la atractividad de esas mujeres. Es decir, el estudio, la conclusión, lo que querían buscar era cómo era de atractiva una mujer, depende de de qué tipo de endometriosis tuviera. Es decir, cogieron un grupo de 300 mujeres, dijeron, vale, de estas 100 mujeres con endometriosis rectovaginal, 31 son atractivas o muy atractivas. El jurado, que es lo más fuerte, eran 4 personas, 3 mujeres y un hombre, que yo estas mujeres también es como... bueno, pues ellos juzgaban si eras atractiva, fea o muy atractiva, ¿vale? Entonces resulta que en la rectovaginal 31 de cada 100 eran atractivas o muy atractivas. En los otros grupos no había tantas mujeres atractivas. Conclusión del estudio, las mujeres con endometriosis rectovaginal son más atractivas que las mujeres que tienen endometriosis de otros tipos. Bueno, a mí me vienen aquí muchas incógnitas. Claro, dices, ¿quién se ha gastado dinero y tiempo para hacer un estudio así? Porque dices, a lo mejor hay no sé, estás buscando alguna cosa interesante, pero me parece un poco Bueno, a surrealista. la gente le debe de sobrar el tiempo y el dinero para hacer este tipo de No estudios. sé, yo me quedé como a cuadros. Por suerte, el 2012 lo retiraron y bueno, que les sabía muy mal haber herido las sensibilidades de las mujeres, pero bueno, así estamos. O sea, de este palo, ¿no? Vamos a... Oye, pues eso de todas maneras, yo que soy una persona que me gusta analizar las cosas así desde otros puntos de vista, tiene un efecto Pigmalión ya sé que está al margen, ¿no? Abro un paréntesis, tiene un efecto Pigmalión en la vida de estas personas, porque ya te ponen la etiqueta de atractivo, entonces va a afectar a tu confianza, bueno, aunque claro, aunque tú no te sientas así. pues que Y a otra persona que a lo mejor se pudiera sentir atractiva le dicen que no y también claro, es que es como le una puedes... chorrada enorme. O sea, al final es como, por suerte, este estudio es muy poco conocido y lo retiraron un año después, pero me pregunto en qué revista científica aceptan publicar un artículo de este calibre, ¿no? Oye, Natalia, has hablado ya varias veces de endometriosis, te hemos presentado como experta en este tema, pero claro, habrá muchas personas que no saben lo que es, qué aplicabilidad tiene y cómo se trabaja un poco desde tu profesión. Bueno, la endometriosis es una enfermedad que afecta, se dice que el 10% de las mujeres. Yo ya estoy viendo que es casi el 30%, de hecho va aumentando cada vez. Es una enfermedad que tiene mucha dependencia hormonal, es decir, depende mucho de los estrógenos, pero es como se ha simplificado muchísimo, se piensa que es esto, pero hay muchos otros factores. Es una enfermedad que básicamente lo que pasa es que el tejido similar al endometrio se extiende fuera del útero y te puede afectar a tanta distancia como incluso el diafragma, intestinos, te puede crear pues lo que se llama unos endometriomas, que son como unas bolsas de sangre en los ovarios, que pueden llegar a ser muy grandes. Y básicamente lo que hace esta enfermedad es que limita muchísimo la calidad de vida a las mujeres porque tienen mucho dolor. Aparte del dolor, síntomas como pues, muchos problemas digestivos, puede causar infertilidad. Entonces, realmente afecta muchísimo a las mujeres, pero que desde siempre, igual como te decía, que nos comparaban como hombres pequeños, pues lo que ha pasado es que no se ha escuchado a las mujeres porque el dolor de regla es normal.
Entonces, tanto dolor de reglas normal, estas mujeres han acabado muy mal, ¿no? De hecho, el tiempo medio de diagnóstico de esta enfermedad es de 7 años, porque Wow, no se toma en serio a las mujeres en estos casos. qué desastre. Es muy desastroso, básicamente porque en estos 7 años tú a lo mejor ya tienes unas lesiones que tienes que pasar por quirófano muchas veces, o a lo mejor tienes adherencias intestinales que te llevas de por vida, ¿no? Porque de hecho cada vez que a ti te operan, por mucho que intentes quitar las adherencias, luego la misma inflamación de la enfermedad y de la cirugía hace que vuelvas a tener adherencias. Entonces es muy limitante. Si esto se diagnostica a tiempo, se puede frenar muchísimo todas las consecuencias que tú puedes tener en la vida. ¿Qué sintomatología es frecuente en ese tipo de personas? ¿Y cuáles son las causas también que la provocan? De hecho, los síntomas típicos es que empieza con dolor en la regla. A veces hay mujeres que tienen reglas muy abundantes, muchos coágulos, hemorragias, pero no tiene por qué. De hecho, es en general unas reglas muy dolorosas que provoca un dolor. O sea, no es el típico dolorcito de regla que dices, bueno, hoy me quiero quedar un poco en casa, mantita, y tengo como una molestia aquí, pero no necesito tomarme nada y con una infusión estoy bien. Es un dolor como si te reventaran los intestinos, unos cólicos horribles, calambres, dolor al ir al baño, a veces simplemente te causa una obstrucción y no puedes ir al baño, se te hincha la barriga, una barbaridad. Esto es un poco a nivel agudo, pero el problema es que cuando se va inflamando y las lesiones van siendo más grandes, tú puedes llegar a tener dolor todo el mes. Ya no te depende de la regla o de la ovulación, sino que el dolor está constante cada día de tu vida. Y estas serían, digamos, la sintomatología pues más complicada, pero ¿cuándo una persona podría empezar a identificarlo? Porque me imagino que habrá cositas, como tú has dicho, que son muy sensibles, pero como no se aprecian, no se tienen en cuenta y a lo mejor las estamos despreciando y deberíamos empezar por ahí. Sí, te diría que cuando es un dolor de regla insoportable, te desmayas, es un dolor que ni tomando un ibuprofeno mejora mucho, que te limita realmente tengo que mirar el calendario para poder aceptar este plan ¿no? de ir a cenar, porque quiero ver si tengo la regla o no, porque cuando tengo la regla yo no soy capaz de hacer nada, esto no es normal. Cuando, por ejemplo, tienes la regla y tienes otros síntomas aparte del dolor, como por ejemplo pues, lo que se llama endobelly, que es que se te hincha un montón la barriga, como si estuvieras embarazada. Cuando a lo mejor tienes como dolor en el ano cuando vas al baño, o obstrucción, que no puedes ir al baño, tienes un estreñimiento horrible. Todas estas cosas no son normales. Dolores lumbares constantes. Cuando ya pasa esto, la regla tiene que venir. En el momento puede molestar un poquito, pero que no tengas ni que necesitar un antiinflamatorio, y se va y te recuperas. Cuando tú, incluso antes de la regla, ya empiezas a notar dolores, inflamación, te viene, te desmayas, tienes hemorragias, ni un ibuprofeno te calma el dolor, tienes cólicos horribles, acabas en urgencias 400 veces, y después de la regla incluso se te aguanta la inflamación una semana o dos, como que solo tienes una semana buena al mes, todas estas cosas no son normales y tienes que sospechar que puedes tener endometriosis. ¿Y esto es un componente genético o bien es más una cuestión de hábitos o de acciones que a lo mejor están perjudicando tu salud? El hecho es que no se sabe bien aún, porque yo siempre digo que al final cuando una enfermedad es multicausal, y de hecho en general pasa con todas las enfermedades, o al menos las autoinmunes, cuando hay muchos factores cuesta mucho encontrar todos los factores que están modificando, ¿no? Entonces a lo mejor tú, yo qué sé, no tienes hiperestrogenismo y tu problema es más bien que tienes una disbiosis intestinal y una inflamación muy importante, y esto te causa el hiperestrogenismo, pero no es en sí, ¿no? A lo mejor sí suelo ver en familias temas de cosas más relacionadas con el hiperestrogenismo, ¿no? En familia, pues madres o abuelas que tenían dolores de regla, que no estaban diagnosticadas, nunca las diagnosticaron, pero que seguramente eran endometriosis, cáncer de mama, cáncer de ovario, cositas así que dices, vale, yo ya veo que aquí genéticamente hay un tema de que cuesta detoxificar los estrógenos, pero tú puedes no tener esta línea materna o paterna de hiperestrogenismo y que tú lo desarrolles igualmente. De hecho, uno de los motivos son los tóxicos, y los tóxicos actúan como falsos estrógenos.
Entonces muchas veces ya no es lo que tú lleves a nivel genético o familiar, sino lo que tú vayas adquiriendo durante la vida, ¿no? La alimentación, disbiosis, tóxicos, sistema nervioso desregulado, ¿no? Un tema de estar siempre en alerta. Una de las cosas que veo mucho en las mujeres, no solo en endometriosis, sino en autoinmunes en general, que de hecho el 80% de las enfermedades autoinmunes es en mujeres, es un tema de no poner límites. Son mujeres muy cuidadoras, les cuesta mucho poner límites y cuidarse y priorizarse a ellas. Entonces esto también estoy segura que impacta. Y temas estructurales como lo que hablábamos antes, ¿no? De la pelvis congelada, pelvis con hiperpresión ahí. Problemas posturales, al final. Exacto. No ser adaptables, ¿no? Y no darle esa movilidad. Que va, si le podemos hacer un apunte al oyente o al escuchante, la postura expresa muchas veces lo que tú acabas de decir, ¿no? Dices, una mujer cuidadora tal vez esté en una posición en la que no le esté dejando ese espacio a su pelvis para que tenga esa movilidad, por ejemplo, que tiene una persona mucho más neutra. Cuando una persona es capaz de pasar de una posición a otra, genera un movimiento que, como tú has dicho antes, provoca o produce una vascularización de la zona, y al final esa vascularización es lo que favorece, ¿no? Que la sangre fluya y no se genere el endometrio, ¿no? Claro. Sí, y no solo el tema de vascularización sanguínea, sino linfática, ¿no? Todo el tema de las fascias. Claro, en la endometriosis y en muchas otras cosas hay un tema de tóxicos muy importante, pero no solo tóxicos de fuera, sino tóxicos de dentro. Nosotros generamos tóxicos a nivel intestinal que se reabsorben vía linfática y vía sanguínea. ¿Puedes expresar así de forma sencillita cómo funciona el sistema linfático? ¿Y por qué es tan importante? Porque se habla mucho de sistema inmune, se habla mucho de sistema nervioso, pero creo que el sistema linfático cumple una función igual de importante. Súper importante. Y no se le tiene tan presente, no es tan famoso. Sí, nosotros tenemos pues las venas, ¿no? Donde hay la sangre no oxigenada, las arterias donde está la sangre oxigenada, y luego esta parte que es los vasos linfáticos que conectan con los ganglios, que es lo que no se habla tanto, ¿no? Por ahí hay un papel del sistema inmunitario muy importante. También se circula por ahí partículas lipídicas de grasas. También es un basurero. Es decir, muchos tóxicos van por la linfa para eliminarse y también para generar respuestas inmunológicas, ¿no? Entonces, siempre se ha hablado de que la linfa, los vasos linfáticos no tienen musculatura propia, por lo que si tú no te mueves, la linfa no se mueve. Ahora parece que se va viendo que a lo mejor sí que tienen algo. Pero lo que está claro es que si tú eres una persona sedentaria, tu sistema linfático no se va a mover. Y si tú eres una persona con mala postura, con una, ¿no? Lo que decíamos, la hiperpresión aquí, con unas fascias que están tensas, el sistema linfático también le va a costar más hacer de basurero o llevar pues, el sistema inmunitario a término correctamente. Y ahora quiero volver a un tema que sea más mainstream, porque sé que la endometriosis es más nicho y al final quiero que las personas ya pueden pues buscarte o preguntarte de una forma más directa, pero para que lleguemos a temas que son más mainstream, me gustaría preguntarte una vez más por las hormonas masculinas en diferenciación por las hormonas femeninas. ¿Qué características tienen unas? Porque yo creo que todos las estudiamos en algún momento en naturales. Sí, naturales y digamos en el instituto y demás. Sí. Pero me gustaría que lo hablaras porque también creo que a nivel comportamental son determinantes, ¿no? En las conductas de hombres y mujeres. Claro. Aquí a nivel de conductas te podría decir pues la diferencia que hay entre el cerebro del hombre y de la mujer, ¿no? Ah, sí, qué interesante. Que parece que el hombre tiene un cerebro más grande, pero con la mujer, aunque sea pequeño, hay más conexiones entre los hemisferios derecho e izquierdo. ¿Ah, sí? Entonces el multitasking parece ¿Tú crees que hay más conexiones entre los...? Parece que sí. ¿O han cogido a mujeres con más conexiones que los hombres? No, yo diría que sí. Yo diría que sí. Porque creo que esto, a mí, el tema de las conexiones entre hemisferios, y bueno, hacemos aquí un pequeño paréntesis, me encantó cuando lo descubrí gracias al doctor María Alonso Puig, ¿no? Que lo hablaba en uno de sus libros, y a partir de ahí pues empecé a investigar, ¿no? Y
Y sí que tenemos un hemisferio izquierdo, que es un hemisferio más del concepto, los idiomas, las matemáticas, el orden, y un hemisferio derecho que sería más la creatividad, la Ujú. imaginación, ¿no? Las posibilidades, que siempre obviamente se asocian mucho más a la mujer, ¿no? Sin embargo, yo creo que la interrelación no va tanto en el sexo, va más en el individuo. Porque veo a mujeres muy dentro del concepto, el número, la matemática muy cuadriculadas. Veo hombres también de este ámbito, pero veo a hombres también muy creativos y demás que no lo hilan. Y sí que me he encontrado a mujeres que lo hilan, pero también me he encontrado a hombres que lo hilan por igual, ¿no? Creo que es una cuestión más cerebral y no tan genética, pero claro, obviamente no tengo los números que tienes tú ni... Bueno, al final es esto, se habla, pero al final todas esas cosas son muy también de generalización, ¿no? Ujú, Evidentemente que hay hombres súper creativos, artistas, con una parte femenina como muy importante, ¿no? A nivel de empatía, ujú. y en cambio hay mujeres mucho más masculinas de producir, de llegar a ciertos objetivos, ¿no? De hacer. Esto yo creo que también hay una Cuestión de contexto. contextos, sí, es muy social también, Es que, ¿no? de hecho, yo esto siempre lo hablo con muchas amigas, ellas al final se han convertido en tiburones, pero porque se han metido en un mundo donde o eres eso o no puedes competir. Mm. O sea, al final ellas no es que quisieran convertirse en tiburones, empresarias, estar de reunión en reunión, llamada en llamada, haciendo que si ventas y demás, cuando a lo mejor lo que les molaría es estar pintando un cuadro o bailando. Ujú. Pero digamos que Como es que se ven presionadas se ven presionadas porque a ir es que a... no me da, o sea, si yo sigo el estándar normal, no me da para bailar o cantar. Mm. Entonces, o me pongo a producir o a crear o a facturar, ¿no? Como dice Shakira, o luego no me da para... Las O mujeres luego no ya no me... lloran, ahora facturan, ¿no? Claro. Sí, hay un tema social, está claro. Pero sí que es verdad que en general unas habilidades que tienen los hombres no son las habilidades que tienen las mujeres. Las podemos trabajar o los podéis trabajar, pero sí que es verdad que a nivel basal, pues yo creo que sí que hay diferencias estructurales. Pero Ujú. bueno, que a nivel de lo que íbamos de las hormonas, básicamente la diferencia que te decía, ¿no? Que es básicamente que la testosterona es la mayoritaria en los hombres, se produce en el testículo, en las células de Leydig, y en las mujeres están los estrógenos, la progesterona, que se fabrican principalmente en el ovario. ¿Qué Ahora, características tienen, por ejemplo, la testosterona? Para ir así bueno, la hablando. testosterona básicamente les da como ciertos superpoderes a los hombres, como por ejemplo más capacidad de generar masa muscular, Ujú. más densidad ósea y más sensibilidad a la insulina. Que básicamente eso quiere decir que cuando yo como un carbohidrato y se digiere y se forman moléculas de glucosa y la célula tiene que absorber esta glucosa para que no quede circulando en sangre, el páncreas fabrica insulina. Entonces, si tú eres sensible a la insulina, quiere decir que cuando el cuerpo come carbohidratos y fabricas glucosa, el páncreas fabrica insulina, enseguida las células reconocen esta insulina y aceptan la glucosa. Pero cuando tú tienes una resistencia a la insulina, quiere decir que por mucho que tú comas glucosa, carbohidratos, y por mucha insulina que haga tu páncreas, las células no la reconocen y la glucosa se queda circulando en sangre, ¿no? Es lo típico que tienen los diabéticos, tienen una resistencia a la insulina. ¿Y podrías hablarnos, si te apetece, de cómo nos afecta la resistencia a la insulina a nivel de salud? Porque, claro, habrá personas que no sean diabéticas, pero Ujú. que sí que sean resistentes a la insulina. Y que expliques también que no es solo una cuestión genética, sino que hay cuestiones de hábitos Bueno, clarísimo, sí, que sí. son súper importantes que debemos tener en cuenta para evitarlo. Ujú. De hecho, si tú miras la diabetes, por ejemplo, tú tienes la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune que pues, empieza en edades jóvenes, antes de los 20 años, y es una destrucción de las células que producen insulina, por lo que al final ya no es hábitos, es genético o lo que sea, ¿no? O sea, cualquier factor, la cuestión es que se han destruido estas células. Pero cuando es una diabetes tipo 2, es una resistencia a la insulina poco a poco que se ha ido consiguiendo por malos hábitos, mal comer, exceso de carbohidratos o de grasas saturadas de las malas, de las trans, ¿no? Pues eso, ultraprocesados y luego todo el tema del sedentarismo, Sí, estrés crónico. y sobre todo carbohidratos de alto índice glucémico, Exacto. que sean, por ejemplo, que parecen además que son muy sanos, ¿no? Pero que
tienen picos que a lo mejor no tiene, por ejemplo, una manzana. Exacto. Claro, siempre digo, al final es muy diferente comerme, yo qué sé, un bocadillo con el pan que una patata con verdura, ¿no? Y también depende mucho de cómo lo combines y qué orden tengas. Por ejemplo, si tú quieres que te suba poco el azúcar cuando tú comes, pues lo ideal es comer primero la verdura, luego la proteína y las grasas saludables y al final del todo el carbohidrato. Y así vas a tener un pico posterior de la ingesta de la comida que va a bajar un 40% el pico de azúcar posterior, ¿no? Si comes en este orden. Pero de hecho aquí es como muy típico comerte pues de primero el plato de macarrones con carne, ¿no? Y luego pues más carne detrás, pero no solemos seguir el orden. Ahora, si te miras la dieta mediterránea, sí que lo es más, porque siempre hay la ensaladita de primero y estas cositas afectan. Es un tema muy interesante y me gustaría que lo desarrollaras un poquito más con ejemplos de cómo podríamos llevar una alimentación, por ejemplo, de un día para una persona que quisiera mejorar esa flexibilidad metabólica, porque al final es una cuestión también que podemos nosotros crear y luego va a tener un impacto en algo que para ti es muy importante, que divulgas muy bien, que es la grasa visceral. Exacto. Que hables un poco de estas cosas. Aquí tendríamos que tener en cuenta que los carbohidratos, sobre todo en mujeres, los carbohidratos son importantes, pero también es importante priorizar proteína y grasa saludable, sobre todo proteína. Entonces es importante empezar el desayuno con proteína, no el típico café con leche de avena, porque yo ya no tomo leche de vaca y me cojo el café tal y luego una magdalena o un bocadillito. Esto tiene muy poca proteína, ¿no? Pero es muy diferente si dices, vale, pues yo me hago pues un café con leche de almendras, que ya no es este carbohidrato de la avena, con un par de huevos y un poco de aguacate. Incluso le puedes poner una tostadita o le puedes poner algo de fruta, que son carbohidratos, pero ya está acompañado de esa proteína, ¿no? Eso sería un buen desayuno. Y como has dicho antes, lo importante también es el orden, ¿no? El orden de los factores altera el producto. Exacto. En el desayuno, como a mucha gente le cuesta mucho poner verdura en el desayuno, pues entonces sería, como ya hay la proteína y la grasa saludable, sería hacer esto antes y luego al final la fruta o la tostadita. Y fíjate, ¿no? Al final, a nivel cultural, lo que es normal es la tostadita, la mantequilla o la mermelada. Y luego, quien se lo hace mucho más fit, se toma un bol de chía. De hecho, yo tomo un bol de chía con... Bueno, la chía está súper bien. La cuestión es con qué te lo haces. Sí, bueno, pues con frutitas. Pero bueno, yo sí que es cierto que eso es una parte que hago por obligarme a tomar así algo como con más fibra y demás. Y porque no me gusta tampoco romper el ayuno con algo fuerte, pero sí que bueno, yo de hecho, porque me lo preparan y demás y demás, pero si no yo ni desayunaría. No desayunaría. Pero en hombres es diferente que en mujeres. En hombres es diferente de que en mujeres, fíjate. Es que esto es una cosa que se habla muchas veces de recomendaciones cuando vemos en redes sociales, ¿no? Ves estas recomendaciones de reels de 20 segundos. Lo mejor que puedes hacer para desayunar es esto, ¿no? Y tú te tienes que llevar las manos a la cabeza, ¿no? O se habla muchísimo del ayuno, ¿no? Y hay muchas mujeres siguiendo ayunos que les empeoran muchísimo. Cuéntanos esto del ayuno, porque siempre se habla de debates, ¿no? De que los hombres y las mujeres tienen que hacer ayunos distintos, ¿no? Que no pasa nada, que va en función de la persona. Tú que te dedicas un poco a la salud femenina, cuéntanos cómo afecta el ayuno a las mujeres. A ver, a mí en mujeres me gusta diferenciar los ayunos, es decir, a mí poner una dieta de unos días de caldos, licuados de verduras o frutas para tratar todo lo que es problemas digestivos, me parece bien, pero no es un ayuno total, porque tú estás dando nutrientes a la persona. Ahora tú te sientes mucho mejor a nivel digestivo. La otra cosa es el ayuno de no tomes nada, ¿no? Y te dicen, bueno, el café sí, solo, pero ni caldos, ni suplementos, ni nada, porque todo te puede romper el ayuno. Cuando una mujer entra en ayuno, sobre todo si va siendo más prolongado, el problema es que tenemos como un déficit de energía.
esto te va a hacer probablemente que dejes de entrenar esos días de ayuno, que es probablemente lo que te va a beneficiar más porque, por esa falta de energía, pero resulta que el cerebro de la mujer es muy sensible a la densidad nutricional de la dieta. Es decir, el hipotálamo, que es una parte que tenemos aquí en el cerebro que regula todo el eje hormonal del cuerpo, es muy sensible a cuánta nutrición, o sea, cuánto nutriente entra en tu cuerpo. Si tú no le das nutrientes, y nutrientes cuando hablamos de densidad nutricional me refiero a no calorías, sino mucha comida diferente, o sea, variedad de verduras, variedad de frutas, variedad de carnes, de pescados, o sea, no siempre lo mismo o ultraprocesado y mira, he comido 1500 calorías o 2000 calorías, pero son donuts, ¿no? O sea, densidad nutricional buena. Cuando tú le cortas esto al cerebro de la mujer, la energía empieza a bajar y empieza a haber una disfunción tiroidea. Es decir, el tiroides empieza a funcionar mal. Hay una dificultad de conversión de la hormona T4 a la T3 que se activa. Y entonces sube una hormona que se llama T3 reversa. Esto la podemos mirar en una analítica. Cuando te sube la hormona T3 reversa, ya ves que aquí hay una dificultad de conversión. Como la T4 no puede ir a T3, se va a la T3 reversa que es inactiva. ¿Y qué pasa? Que la mujer empieza a tener menos energía. Y claro, el tiroides, aparte de ser como una de las baterías más importantes del cuerpo, pues regula muchas otras cosas. Entonces, además, hay un tema de un problema mitocondrial. Las grasas, que la mujer de hecho utiliza muy bien, las grasas a nivel de energía, de combustible, mucho mejor que los hombres. Estas grasas que van a la mitocondria cambian estructuralmente por toda esta disfunción, no pueden entrar dentro de la mitocondria, se van al hígado y el hígado dice, ¿y ahora qué hago con todo esto? Pues voy a almacenarlo en forma de grasa visceral. Y ¡pam! Es decir, un ayuno en una mujer, aparte de subirle el cortisol y estar más en estado de alerta, le va a provocar una disfunción tiroidal, una disfunción hormonal en general y va a acumular más grasa visceral, que es inflamatoria. Por lo que al final es como el ayuno en una mujer, mal. O sea, que tú lo que recomendarías es que las mujeres, en lugar de hacer un ayuno convencional, digamos, tuviesen las pautas claras de cuántos alimentos con densidad nutricional necesitan incluir para precisamente que no les afecte a su eje, ¿no? Claro, es decir, como cuanta más proteína tú comas y mejor comas a nivel de variedad de alimentos y alimentos antiinflamatorios, mejor vas a estar, vas a tener más energía para poder entrenar más y para poder ir quemando esta grasa visceral, porque a las mujeres nos cuesta mucho más. ¿Y qué tipo de alimentos recomiendas? Porque no sé si tú también estás familiarizada con el término superalimentos, que serían, por ejemplo, imagínate el coco, el aguacate, el cacao, espirulina, ¿no? Un poco la miel, la jalea real, que deberían estar como, digamos, de básicos en lo que es la alimentación de una mujer o algo así. ¿Cuál consideras? Porque no es lo mismo una proteína que provenga de, imagínate, de la leche a una proteína que provenga de el huevo, el alimento, ¿no? Claro, o sea, la leche ya es otro temazo, porque el problema que hay es que con las pasteurizaciones que hacemos para que sanitariamente sean seguros, nos cargamos enzimas muy importantes de la leche y al final nos acaban inflamando más que otra cosa. Si hubiera leche cruda sería otro tema. Entonces yo en general les recomiendo que dejen los lácteos de vaca sobre todo y el gluten. Claro, dejando el gluten les digo, vale, pero me refiero a no compres pan Bimbo sin gluten del supermercado, porque al final es igual de malo que comer casi pues pan Bimbo con gluten, ¿no? Pero estos son como alimentos inflamatorios por excelencia, ¿no? El azúcar, el alcohol. El alcohol es muy inflamatorio. Hay un tema, yo de hecho soy de un pueblo que hay muchas cavas y hacemos muchos estudios para demostrar que el alcohol es muy bueno, pero no lo es. Entonces es como que cuesta mucho que la gente acepte que el alcohol es inflamatorio. Otra cosa es que tú te tomes una copita el fin de semana con los amigos, no pasa nada, todos tenemos nuestros vicios y al final acaba compensando a nivel emocionalmente, pero es inflamatorio y no va bien. Entonces esto suele recomendar. Es interesante lo que acabas de decir, ¿no? Ese balance emocional, de entender que una dosis de algo que te hace sentir bien a nivel social, que te hace pertenecer a un grupo, si ese grupo obviamente tiene coherencia, ¿no? Y es un grupo pues con cabeza, puede generar un punto positivo aunque el alimento en sí sea negativo. Es bueno para el alma y lo que es bueno para el alma es bueno para la salud también, ¿no? Yo soy muy amante del 80-20, siempre les digo, de lunes a viernes pórtate súper bien y el sábado y el domingo pásatelo bien pero no te pases.
Muy bien. Este es mi lema. Principio de Pareto. Está fantástico. Esto se entiende muy bien. Se entiende muy bien. Sí. ¿Qué alimentos consideras tú básicos para tener dentro de esta Un buen proteína? aporte de verduras. La fibra es muy importante. Creo que comemos muy poca fibra. ¿Qué tipo de verduras recomiendas? Así que tú tengas en la nevera, por ejemplo. Por ejemplo, para el tema estrógenos y no depurarlos más, detoxificarlos más, el brócoli es una gran opción, todo lo que son los crucíferas. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas mujeres, como tienen problemas digestivos, estas les sientan muy mal. Pero esto, por ejemplo, germinados de brócoli, genial para detoxificar estrógenos. Pero básicamente es que me interesan todas. Si yo me digo, come arcoiris, o sea, yo les digo, tú ve a la parte de verduras y lo que menos sepas qué es, que no lo has utilizado nunca, cómpratelo. Empieza, ¿no?, como a variar, porque es muy típico, la gente te dice, sí, yo como verduras, pero la única verdura que come es puré de calabacín y judía verde con patata. Es como muy típico, ¿no? Pero al final comemos... Esto me gusta. Básico. Comemos muy poca variedad de verdura y tendríamos que comer mucha más verdura, incluso incluir la verdura en el desayuno. Lo que pasa es que nos parece un poco como too much. Sí, y además creo que también es una cosa cultural, ¿no? Que no la asociamos a comida o a cena y meterlo en el desayuno, aunque sea igual de importante, pues no. Claro, eso sí, lo que me contabas de los superalimentos es como, si tú tienes un plato de verdura, hazlo guay. Por ejemplo, te puedes hacer un pesto, ¿no?, con piñones y albahaca. Que esto te va pues, a añadir un montón de antioxidantes, puedes ponerle un poquito de frutos rojos deshidratados, puedes ponerle un poco de levadura nutricional de cerveza, o sea, es como añade cositas para que el plato sea mucho más variado y mucho más rico y denso nutricionalmente. Bueno, has tocado un tema que es la grasa visceral y me gustaría que hablaras un poquito de esta porque vemos muchas veces a personas que aparentemente están bien, pero tienen, como diríamos, esa barriguita. Sí, o incluso a veces hay que no tienen barriguita. Hay que no tienen Hay barriguita, que no pero tienen, y lo tienen todo dentro. Uy, pues me lo voy a mirar. Entonces. Hay un término que a mí me gusta mucho, que es el término de toffee. ¿Sabes? Los caramelos esos Sí. que los abres y son como tiernecitos por dentro. Sí. Que son, ¿no?, más líquidos por dentro. Pues al hombre joven aparentemente delgado que tiene mucha grasa visceral se le llama toffee. Porque si tú lo abrieras por el medio, habría como mucha grasita. Este es literal lo que puedes encontrarte con hombres aparentemente sanos. Y esto es un tema muy interesante porque precisamente esa grasa visceral es responsable también en los hombres de la regulación de la testosterona. O sea que cuanto más grasa visceral, menos testosterona. Claro. Cuéntanos un claro. poco sobre esto. El hecho es, la grasa visceral es un conjunto de adipocitos, que son las células de la grasa, y estas células tienen una actividad inmunológica y endocrina. Entonces, esta actividad inmunológica hace que cuando están inflamadas te puedan generar muchas citoquinas inflamatorias. Son moléculas que activan las respuestas inflamatorias del cuerpo. Es lo que llamamos inflamación crónica silente. Tú, por tener grasa visceral, ya estás inflamado de bajo grado, ¿no? Claro. Entonces, esto lo que hace es que hay una enzima en la grasa de la barriga, ¿no?, la grasa visceral, que se llama aromatasa. Y esta aromatasa coge la testosterona y la convierte en estrógenos. Por lo que si tú eres un hombre y vas haciendo barriguita, que es muy típico, ¿no?, pues la testosterona que tú tienes se va convirtiendo en estrógenos, te va aumentando el riesgo cardiovascular y vas disminuyendo testosterona con la edad. Y a las mujeres, digamos que les aumenta aún más los estrógenos, y claro, si por ejemplo, ¿no?, con la endometriosis decíamos un tema de hiperestrogenismo. Si tú tienes grasa visceral, la testosterona que tú estés haciendo con la aromatasa va a crear aún más estrógenos. O sea que básicamente estamos diciendo que las personas se pongan a hacer ejercicio, pero como una necesidad básica. Sí, pero ¿qué tipo de ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio? Es ejercicio muy intenso, o sea, sprints, HIIT, o sea, cosas cortas explosivas. Porque el deporte de mucha duración, tipo maratones, triatlones, cosas así, no te ayudan a eliminar grasa visceral. Bueno, pero aquí quiero hacer un paréntesis porque no me estoy imaginando a un tipo que tenga un problema ahora mismo a nivel de barriguita, que diga, uy, lo que acabo de escuchar, voy a ponerme a hacer maratones y triatlones. Soy sedentario, pero voy a hacer una maratón a ver si se me va esta barriguita, ¿no? No creo. Yo creo que si empiezan por HIIT seguramente. Claro, o si empiezan directamente por levantarse del sofá e ir Estaría bien.
porque no les veo, Sí. este tipo de personas no les veo haciendo No, una no lo maratón, ¿no? creo. No, lo digo sobre todo por el tema de la inflamación, porque, por ejemplo, durante el COVID había gente que decía, ostras, qué raro, este corredor de maratón que está súper fit ha acabado en la UCI, ¿no? Y la gente se ponía las manos en la cabeza, era como, ¿cómo puede ser que esta persona que corre 42 kilómetros en nada esté ingresado tan grave? Y es porque tienen grasa visceral, aunque aparentemente no se ve, y generan Sí. muchas citoquinas inflamatorias de base. Sí, pero es que estos casos también yo creo que habría que analizarlos, porque yo me imagino muchas personas que realmente utilizan el deporte como huida, o sea, no es que sean personas sanas, Claro, sí, es como esa adicción de claro, tengo tal y es como, sí, para sí. no sentir. Y se van a la bici y están Sí, en la bici horas, o me voy a correr y ahí desconecto, sí, y también y luego a del lo nivel de mejor estrés que voy al tengan. bar y me Sí, pongo tibio también, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, creo que al sí. final suelen ser personas que su ecosistema en general ya tiene algo de toxicidad en ese estilo, ¿no? Sí, Creo que al hombre, final... sí, te diría que si están en el sofá comiendo pizza y Coca-Cola, si se Ujú. ponen a correr maratones, seguro que les mejora la grasa visceral. Total, total, Si total. tenemos que escoger entre uno y otro, me quedo con el otro, clarísimamente. Total. Había un punto que me ha sorprendido y es que cuando te he preguntado me has dicho que habláramos de anabólicos, como que Ujú, tú estabas puesta en el tema y creo que va a ser muy interesante. Pero antes de esto, quiero que me sigas hablando de la testosterona porque hemos empezado a hablar de la resistencia a la insulina y quiero que nos cuentes también qué efectos comportamentales pueden tener, por ejemplo, las hormonas masculinas ujú. a nivel de... Porque luego hablarás un poco, imagino, con el tema de anabólicos, pero quiero que lo sigas describiendo y también que nos cuentes las hormonas femeninas. Ujú, ujú. A nivel de, digamos, temperamento. Sí, o de características que tú consideres que Ujú, son relevantes para ujú. mencionarlas, porque me parece un tema sobre el que no se sabe todos los días y quiero tener la oportunidad Bueno, es que de... nos hace muy diferentes entre los hombres y las mujeres, ¿no? Muy Eso está diferentes. claro. Y más que encima las mujeres son cíclicas, ¿no? Y Y sí, es una ruleta rusa de lo que te puedes encontrar, ¿no? sí. Testosterona es más productividad, Ujú. intensidad, mm, foco en una cosa, ¿no? Es como, esto es lo que te ayuda a tenerla, ¿no? A hacer con la testosterona, digamos. O sea, que una persona que esté muy dispersa, o sea, debería mirarse sus niveles de testosterona, ¿no? Seguramente, porque además te baja mucho el nivel de energía también. La testosterona te da energía, también te aumenta evidentemente la libido, el deseo sexual. Las mujeres que tienen baja testosterona, cuando reciben testosterona como terapia de hormonas bioidénticas, bueno, terapia hormonal sustitutiva, ¿no? Que se llama, eh, les aumenta la libido. Oye, pues qué interesante. Antes te he preguntado, porque yo te he dicho que mis padres, por ejemplo, tienen ya una edad y obviamente yo es una cosa que me planteo, ¿no? Ahora mismo yo veo que están bastante bien, pero sí que en algún momento, cuando piense que a lo mejor les vea con menos energía o les vea como decaídos anímicamente, sería una cosa a tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo o cuándo y de qué manera deberíamos empezar a valorar el consumo de anabólicos? Incluso no en personas más mayores, sino en personas O más sea, el jóvenes. consumo a nivel de hormonas sustitutivas, ¿no? Sí, que hables Ujú. tú, porque era un tema que tú tenías aquí como Sí, reseñable. yo creo que al final no lo sabemos todo, ¿eh? Y a mí muchas veces es como que le doy vueltas a temas que es... antes estaban igual que ahora la gente, porque ahora cada vez hay más mujeres o hombres que necesitan terapias hormonales sustitutivas. Es que antes también estaban mal, pero no lo decían. Es que Ujú. antes a lo mejor eran menos sedentarios y esto hacía que tuvieran menos grasa visceral, por lo que tuvieran más testosterona. Es algo que como no puedo hablar, ¿no? O Mm. agrupar la gente que ya ha ido muriendo, pues no lo sé, pero realmente es verdad que hay como una epidemia de mujeres, sobre todo, que necesitan terapia hormonal sustitutiva cuando ya empiezan con la menopausia. Y, y claro, al final es la gran pregunta, ¿es para todo el mundo? ¿Es realmente buena para todo el mundo o no? Porque hay pocos años de estudios, o sea, no tenemos tanta trayectoria para ver si realmente es beneficioso para todo el mundo, hombres, mujeres, a cualquier edad. Claro, queremos estar siempre muy bien, pero realmente estamos haciendo los... Yo siempre digo a los pacientes, es como vuelve a lo básico. Revisa, ¿estás haciendo bien lo básico? ¿Estás comiendo bien? ¿Estás haciendo deporte? ¿Tienes musculatura? O sea, ¿todo esto está bien? ¿O voy a la terapia hormonal sustitutiva porque todo esto me lo estoy saltando? Claro, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Mm. Yo siempre digo,
em, no es que no entrenas porque estás mal porque no entrenas. Es así, al final es voluntad. O sea, hay gente que le gusta más hacer deporte que otra gente, pero cuando tú sabes que es saludable para tu cuerpo, que tú estarás mejor si lo haces, hay un tema de disciplina y voluntad. A mí me cuesta hacer ejercicio, o sea, es una cosa que yo siempre digo que es como mi punto débil, ¿no? Y yo acepto que si no me muevo más de lo que me muevo, es porque no quiero. Siempre encuentras excusas para hacer una... ¿no? Claro. Para... Sí, somos muy eficientes. Siempre vamos a repetir lo que hemos hecho antes. Y lo que hemos hecho antes es no hacerlo, pues lo vamos a repetir. Pero a lo mejor a veces pues te acaba compensando si tienes estas dificultades y buscas excusas, pues ponerte una cosita aquí en el brazo que te va liberando hormonas y así tú pues sigues tu vida de sedentario, ¿no? Pero claro, al final no sé hasta qué punto la seguridad es 100%, porque llevamos pocos años haciendo esto. No creo que nada se garantice 100%, ¿no? Claro, pero aunque no sea 100%, si al 50%, ¿está provocando algo grave o no? No lo sabemos. Entonces, no es una cosa que yo diría o iría recomendándole a todo el mundo de, mira, cuando te baje la tonificación muscular y tal, pues vas y te pinchas testosterona que te irá muy bien. No lo sé, yo creo que siempre es verdad que los médicos nos da más miedo el tema de los estrógenos. Bueno, a mí me parece muy responsable por tu parte, porque creo que si no, caeríamos en algo que yo llevo mucho tiempo reflexionando. Y es lo siguiente. Hay momentos que yo creo que todo el mundo le va a pasar, que vas a decir, uff, es que con 25 era distinto, tenía más energía. Y tú mismo vas a empezar a tener un lenguaje contigo de una forma más negativa. Por ejemplo, claro, es que ya con esta edad, es que yo ahora mismo, bueno, mis amigos, mira cómo están. Es que es normal que ahora mismo no tenga tanta energía, o que no tenga ganas de entrenar, o que me quiera permitir otras cosas, o que no tenga tanto tiempo. Entonces, tú mismo empiezas a tener ese discurso que realmente es el que te está provocando que hoy no vayas a entrenar o que no comas bien. Y yo lo he visto. Yo, por ejemplo, he tenido esa vocecilla interior en algún momento y he dicho, mira, tío, tú te puedes vender la moto que quieras, pero si tú haces lo que tienes que hacer, vas a estar bien. Y yo me pregunto cuántas personas a lo mejor caen en esa vocecilla y a lo mejor dicen, pues me voy a tomar lo que sea, me voy a tomar, me lo invento, Ozempic, o voy a hacer una TRT, cuando realmente, pues lo que tú dices, que al final la ley del mínimo esfuerzo está presente y ha estado siempre. Yo cuando trabajaba en el ambulatorio, igual, muchos pacientes venían con tos y yo les explicaba, con toda mi buena voluntad. La tos es un mecanismo para eliminar las cosas que tienes en el pulmón, esas bacterias, esos virus, qué tal, cuando sea... Y cuando acababa yo toda mi explicación con mi buena voluntad, me decía, bueno, pero quiero una pastilla. Y esto me pasaba en un porcentaje muy elevado. Sí que es verdad que con la medicina integrativa, y ahora que trabajo de esto, me doy cuenta que hay un gran porcentaje de personas que dicen, no, yo quiero vivir diferente, yo quiero estar bien. Y ponen ganas, pero también es verdad como que la alimentación y la suplementación te la hacen bien, pero el tema del sedentarismo es lo que cuesta más. Oye, Natalia, me parece muy interesante que menciones el tema de la medicina integrativa y cómo ha cambiado tu vida. Porque, bueno, hemos mencionado pues que un poco tu expertise, ¿no? En temas de salud hormonal de la mujer, pero no hemos mencionado que tus másters en PNI, en naturopatía, en terapia neural, en técnicas de reproducción, que eso nos explicarás. Que sí, pones, es eso, para lo mejor el que descuadra un poco de todo. Sí, Es que como... enseñas a las personas a ponerse abiertas de piernas y otros a... Eso nos explicarás un poquito cómo funciona eso. Y otro que es muy curioso que te quiero preguntar después por Joe Dispenza, ¿no? Entonces, antes de preguntarte por todo esto, me gustaría saber cómo es la vida de un médico convencional con respecto a un médico integrativo. A ver, y ahora de hecho hay como mucha revolución ahora por tema de guardias, ¿no? O sea, cuando tú haces medicina convencional, muchas veces estás obligado a hacer muchas guardias. Las horas de guardias no nos cuentan como horas computadas, digamos, como cómputo a nivel anual. Son como horas que no cuentan, ¿no? A nivel de jubilación y todas estas cosas. Y claro, haces 24 horas, luego vuelves a visitar, porque es igual, aunque no hayas dormido, luego tienes que subir a planta o tienes que ir a la consulta porque no hay sustituto para ti. Entonces, es un tipo de medicina donde tú vas estresadísimo, no te cuidas.
Y además el paciente tienes como mucho 5 o 6 minutos para visitarlo. O sea, tú imagínate si yo le tengo que contar todo lo que estamos hablando hoy a un paciente con 6 minutos de visita. Llega un punto donde cuando viene un paciente a pedirte que le renueves la receta, eres la persona más feliz del mundo porque sabes que esto lo haces con 2 minutos y tienes 4 minutos para el siguiente. Y así vas tal, y al final acabas 2, 3 horas tarde, burnout total, está muy mal. Yo al final, como trabajaba en urgencias, bueno, pues está el tema de guardias, nocturnidades, etcétera, etcétera, que no sé ni cómo aún tenemos neuronas bien por todas las horas que trabajamos, pero bueno, es verdad que tienes más tiempo un poco para dedicarle al paciente, pero bueno, es otro tipo de medicina. Claro, cuando llegas a medicina integrativa, todo cambia, porque de repente tienes 1 hora por paciente. Y dices, ¿yo qué voy a hacer con 1 hora? Esto es un montón de tiempo, ¿no? Es como, wow, esto lo voy a disfrutar. Viene un paciente diferente, viene un paciente que quiere ser responsable de su vida y de su salud. A veces no te vienen estos, pero es una minoría. En general, las pacientes o los pacientes que tengo yo en consulta son un amor, tienen muchas ganas de mejorar. Lo harán mejor, lo harán peor, como todos los humanos en el planeta, pero los ves que tienen ganas de hacer un cambio y que están... Yo veo mucho ahora en integrativa que están cansados del... Como esta medicina tan paternalista, esto pasa mucho en las mujeres con endometriosis, van al ginecólogo, pues ayer, por ejemplo, me explicaban cosas que son horrores, ¿no? Porque es como, no te quejes tanto, la regla... Una, por ejemplo, que se moría del dolor, llama a urgencias para que le llevan una ambulancia porque es que estaban muriéndose, y le dice el del teléfono que para el dolor de regla no se llama una ambulancia, y le colgó el teléfono. O sea... Cuando tú ves estas cosas, los pacientes llegan a un momento que dicen, yo no quiero depender de esto, yo no quiero depender de que un médico hoy tenga ganas de escucharme, yo quiero sanar, y sanar tampoco con la única opción de tratamiento hormonal o cirugía, sino qué puedo hacer para también mejorar y que yo sea la responsable de mi salud, ¿no? Esta responsabilidad de base de decir, yo no quiero depender de terceras cosas o de terceras personas, sino que yo voy a ser quien yo quiera ser. ¿Y cómo haces esa transición? ¿Cómo llegas, por ejemplo, a estar... Es que me lo estoy imaginando, pero quiero preguntarte, ¿no? ¿Cómo llegas a estar en medicina convencional, paciente con tus guardias y tu día a día muy parecido, ¿no? O sea, con ese estrés y ese vorágine, y de la noche a la mañana dices, oye, voy a pasarme a integrativa porque sí. O sea, yo creo que al final la mayoría tenemos experiencias propias. O es hemos que tiene pasado que por ser... alguna enfermedad, Te tienes o que nos ha picar pasado mucho o alguna tienes que cosa. sufrir mucho para... Claro, algo normalmente suele haber como un destello de no me ha ido bien con la medicina convencional, yo me dedico a esto, voy a ver qué hay más. Yo esto lo he visto a una diferencia de quien trabaja para el Estado y quien trabaja para el mercado. Y la diferencia es la siguiente, ¿no? Yo pienso que una persona está siguiendo el camino convencional y no ha tenido ningún tipo de problemas. No ha tenido ningún tipo de problemas porque tampoco ha hecho nada extraordinario. Entonces, no tengo ningún problema, entonces mi vida es así. Pero también llegan personas que realmente tienen una implicación en ese trabajo, y de repente también la vida a ellas les da un golpe relacionado con algo que incluso tienen sus pacientes, ¿no? Que puede ser, puede ser desde un dolor de espalda y tienes a alguien que se hace especialista en dolor de espalda, o alguien que tiene, por ejemplo, problemas de suelo pélvico, como por ejemplo mi amiga Rocío, que tuvo un problema con sus embarazos y demás que le llevó a meterse en esa disciplina. O tenemos aquí tu caso, ¿no? Que dices, oye, he tenido un problema mío, ha sido tan grave, el camino convencional, el camino del Estado no me lo soluciona, me ponen una pastilla o me ponen una cirugía, yo quiero una solución, ¿no? Entonces te obligas tú a ti misma a buscarte fuera en el mercado opciones, o si no, a crearlas tú. ¿Y cómo es este paso? Bueno, a mí personalmente, cuando estaba estudiando la carrera, me pasó que tuve candidiasis de repetición. En ese momento yo comía muy mal, siempre me ha gustado mucho el azúcar, entonces, bueno, ya había un problema de base Sí, potente, pero que yo en bichito ese momento... se alimenta del azúcar, Claro, ¿no? yo en ese momento Claro. me daba cuenta, pues claro, veían ahí las levaduras comiéndose, ¿no? Por dentro un poco. Entonces yo iba a la ginecóloga, me hacían cultivos y tal, me daban antifúngicos, tal. Al final llega un punto donde yo me hice resistente a los antifúngicos. Dije, vale, ¿y ahora qué hago? Porque yo lo estoy pasando mal. Y ahí es donde fui a una nutricionista ortomolecular.
especializado en candidiasis. Ella me empezó a cambiar la dieta, a darme suplementación y ahí es donde yo vi la luz y dije, porque me curó en 6 meses. Entonces dije, wow, ¿qué me están enseñando en la carrera? O sea, me enseñan cosas muy útiles, es verdad, pero todo esto me di cuenta que a mí me enseñaban a tapar síntomas. Este medicamento para la inflamación, este para la infección, este para no sé qué. Y o sea, al final siempre digo lo mismo. Menos mal que tenemos antibióticos y un montón de medicación. Yo cuando trabajaba en urgencias no le iba a dar a un infarto, toma, huele aceite esencial de no sé qué, ¿no? Es como, Claro. menos mal que tengo la medicación para el infarto, pero en cosas convencionales, en enfermedades, lo que hacemos es cronificar mucho en la medicina convencional. Se cronifica la enfermedad. Lo que hacemos muchas veces los médicos es que somos unos descartadores de enfermedades potencialmente mortales. Es decir, tú me vienes con unos síntomas, yo te hago unas pruebas y si veo que no es un cáncer o algo que te está matando, te digo, todo bien. Pero todo bien, ¿no? Porque la persona sigue teniendo síntomas que le modifican, o sea, que le limitan mucho la calidad de vida. Entonces, no todo bien, porque esa persona a lo mejor vivirá hasta los 80 o 90, pero mal. Y en ese momento dije, claro, yo ya empecé en la residencia y me venían pacientes, me contaban cosas y yo les daba ibuprofeno para migraña. Luego volvían, le cambio Enantium. Yo contenta, ¿eh? En plan, qué bien, no sé qué. No sé qué. Al final las había de derivar al neurólogo, les daban otra cosa más potente, pero seguían teniendo migrañas. Y ahí es cuando yo dije, pero la migraña, ¿por qué le viene? Yo quiero que no tenga migrañas, no darle cosas para que se... ¿no? Entonces Claro. ahí cuando dije, pues me apunto a naturopatía porque ahí yo trabajaba en el Raval y en el Raval hay mucha diversidad cultural, ¿no? Y había me acuerdo una paciente que era sudamericana, no me acuerdo de qué país, pero súper, súper maja, y ella era muy, que me explicaba las cosas con sensaciones. Entonces me acuerdo un día que me decía, es que doctora, me sube una cosa por aquí y luego me baja por aquí, se ponía en pie y todo y tal, y yo me la miraba y yo pensaba, esto debe ser algo energético y yo no lo pillo. Y ahí me acuerdo esa tarde que fue en plan, me apunto. Y me apunté a naturopatía para entender a las pacientes que no entendía y un poco a ver el origen del problema. Pero eso es un punto muy interesante porque normalmente nosotros o el ser humano tiende a desechar al que ve las cosas de forma distinta. Ya, pero supongo que como a mí me había pasado algo Sí, y sí, yo ya sí. lo había visto previamente, es como si te ha pasado a ti, no puedes mirar a otro lado. Y sobre todo que yo creo que es un tema de profesionalidad. O sea, yo por ejemplo, antes era como más arrogante a la hora de tratar con personas. Ujú. Y como tú has dicho, ¿no? Esta persona, que es muy de sensación más kinestésica, a lo mejor necesita una percepción que yo, que soy más mental, no tengo, ¿no? Entonces yo empecé también, como estás comentando, a darle importancia a temas que a lo mejor por mis receptores, al final Ujú. todos tenemos sentidos, ¿no? Ujú. Pero yo soy una persona a lo mejor más visual o auditiva, Ujú. pero voy a llegar a personas más visuales y auditivas. Hay personas que son más de tocar, Ujú. más kinestésicas, o son más de los olores. Pero es que a veces ignoramos que no solo tenemos los sentidos convencionales, que hay el sentido de la propiocepción o el de la interocepción, que es el que encima, esto hace ya unos años que Nazaret Castellanos, por ejemplo, lleva hablando de cómo la interocepción es 6 veces más potente que estos 5 sentidos juntos. Y muchas veces la despreciamos, ¿no? Y saber, por ejemplo, que una persona ve el mundo distinto a ti, que es mucho más sensible, imagínate, a los olores, ¿no? Y que tú le sepas tratar con aceites esenciales o que le sepas hablar o utilizar el lenguaje que esa persona necesita o jugar con sus mapas mentales, creo que es un acto de profesionalidad. Ujú. Y a veces cuando se habla de naturopatía o se habla de ciertas terapias, se hace como de una forma sarcástica o Sí, sea, claro, a mí me llamaban las hierbas en el ambulatorio. claro, claro, pero fíjate, Claro. fíjate que ahora mismo pues el rigor que puede tener un médico que sea capaz de estar en ambos caminos. Ujú. Porque, como tú acabas de decir, yo no rechazo los medicamentos. Los medicamentos No. son muy útiles para X cosas. Yo tampoco, o sea, obviamente cuando he estado muy mal pues he necesitado morfina y he necesitado pues ciertos medicamentos muy fuertes. Pero lo ideal es que sean el último recurso. Exacto. No cronificar. Ujú. Y para ello, no solo has utilizado naturopatía, en tu camino has hecho PNI, terapia neural. Cuéntanos un poquito de estas terapias y qué alternativas te han llamado a ti la atención. O sea, que aunque sean un poco convencionales, aunque sean más raras, a mí personalmente me interesa. Ujú.
A ver, claro, yo siempre digo que cuando empiezas, y yo siempre digo a los pacientes, en plan, es que cuando te vas al lado oscuro ya no puedes volver atrás, ¿no? Entonces, cuando yo empecé naturopatía, ahí descubrí un mundo. Ahí en naturopatía, en el primer año, una se había desapuntado para ir a PNI y dije, ¿y esto qué es? Entonces, buscando PNI, pues claro, cuando había naturopatía ya empalmé con PNI, ¿no? Y... por ejemplo, en naturopatía, pues cosas súper útiles como la aromaterapia, los aceites esenciales son súper potentes. La fitoterapia. ¿Por qué son tan potentes? Cuéntanos un poquito porque yo no lo sé, pero me gustaría saberlo porque tengo amigos que están y amigas que están muy metidos en esto y hablan maravillas. Sí, sí, es que son... porque al final el extracto, o sea, lo que es el aceite esencial de la planta o de lo que sea, está en una concentración muy, muy, muy alta. Entonces, por eso, por ejemplo, hay muchos que no se pueden poner directamente en la piel o no te los puedes tomar internamente, pero eso no quiere decir que o en cápsulas, o en cremas, o en aceites, con lo que llamamos aceites conductores, que es el aceite de coco, el aceite de jojoba, cualquier aceite que sí que se puede poner en piel, o inhalado, tú puedes activar, digamos, esas. Por ejemplo, te doy un ejemplo que te va a quedar como súper claro. Hay una medicina que se llama medicina medioambiental, que es una medicina que estudia cómo afecta el medio ambiente a la salud de las personas. Y hay un estudio súper interesante que vieron que si pasas 72 horas en un bosque de pinos, los aceites esenciales que esos pinos dejan ir en su corteza, ¿no? De hecho lo hueles, ¿no? Cuando vas al bosque tú hueles ese olor. Ese olor es el aceite esencial del árbol. Ese aceite esencial inhalado, que ya ves tú que el árbol está por todos lados, pero no te lo pones ni aquí ni nada, es ambiental, en 3 días te subía las defensas una barbaridad, porque te potenciaba unos linfocitos que se llaman T reguladores. Bueno, también te puedo compartir un estudio de Leo Prumbom, que es el fundador de la PNI, que es fascinante, que cogía a personas que tenían diagnosticadas ansiedad y depresión, se los llevaba un fin de semana al campo. Baño de bosque se llama. Y el lunes estaban como nuevos. Ajá. Como nuevos. O sea, no estamos diciendo que no, con una terapia especial, no, sin hacer nada. Solo alejándoles de la ciudad y estando en un entorno pues muy natural, ¿no? Sí. Y es que son cosas que dices, ya lo está demostrando la ciencia, dices, qué bueno que estén atacando. Mira, ¿sabes lo que decía Voltaire? Voltaire decía que el trabajo del médico muchas veces es entretener al paciente hasta que la naturaleza hace su trabajo. Pues mira, estoy bastante de acuerdo. Y yo lo pienso, digo, si es que muchas veces el médico no te cura, te curas tú. De hecho es lo que dicen eso, que de un médico cura 2 no sé qué y 3 mata. Me lo creo. Me lo creo. De hecho, el libro de David Epstein, Amplitud, dice que el peor sitio donde puedes tener un infarto es en una convención de cardiólogos. Porque cada uno te va a contar una cosa distinta y... Sí, eso pasa mucho también. Vas con el mismo problema, diferentes especialistas y todos te dicen algo diferente. Total, te vuelves loco. Y, oye, el tema que me parece muy interesante, que no lo hemos tocado, es el tema de la reproducción. O sea, te dedicas al tema de la fertilidad también, porque hay muchas parejas jóvenes o muchas mujeres jóvenes que no pueden tener hijos. ¿Cómo va esto? Y cada vez más jóvenes, de hecho es bastante abrumador. Porque ¿Cómo que cada vez más jóvenes? ¿Qué edad? 30 años. ¿Con 30 años no pueden tener hijos? Me han venido bastantes chicas con 30 años que ya llevan 1 o 2 años intentándolo. Es verdad que no se ve tanto porque ahora es verdad que cada vez tardamos más, ¿no? Porque para tener hijos quieres tener una base, ¿no? Y como, bueno, no entraremos en este tema, pero en otra ocasión. Para otro podcast, pero es verdad que la tardanza en ponerte también es un factor que tal, la calidad y la cantidad de esperma en los hombres está bajando a una velocidad alarmante. Sí, y de testosterona, ¿eh? O sea, creo que decían que la generación X tiene como un 30% menos que la de hace 100 años. Es que el problema es a la velocidad que está bajando. En plan, que decían que en 75 años pues ya no habrá esperma. Es como, wow. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a congelarla ahora porque si no... ¡Wow! Bueno, pues claro. Vamos a tratar de hacer más ejercicio y que la aromatasa no esté tan presente, exacto. ¿no? ¿Y cómo tratamos este tipo de cosas en hombres y en mujeres? Por ejemplo, cuando alguien quiere empezar a
a plantearse esto. Ya no vamos a poner ya en casos que las personas estén jodidas, ahí lo vamos a dejar en tus manos, pero vamos a ver un chaval y una chavalilla de 25, qué tienen que hacer de los 25 a los 30, ¿vale? Para prolongar esa edad fértil. Bueno, aquí es el tema densidad nutricional, movimiento, evitar grasa visceral, manejar el estrés crónico, vigilar con las wifis, móviles bien lejos de los ovarios y de los testículos, la calidad del agua que bebemos, todo el tema de los minerales y el equilibrio electrolítico también de todo el tema del agua que bebemos. Claro, son muchas cosas. Pero tendría que ser un estilo de vida. Vaya tela. Hay muchísimas cosas. Y una que me ha gustado un montón es la gestión del estrés, ¿no? Y entonces aquí entra muy de la mano algo que tú tienes, que hiciste un máster con Joe Dispenza, y me gustaría que hablaras de ello, ¿no? La importancia que tiene, pues, nuestra forma de pensar y nuestra forma de visualizar de cara a la salud, porque esto es una cosa que puede sonar aún más abstracta y esotérica que la naturopatía, pero nada más lejos. De hecho, no solo Joe Dispenza, a mí me encanta Bruce Lipton, y el tema de las creencias, o sea, al final solo tenemos que coger de una forma muy sencilla cualquier estudio de efecto placebo o efecto nocebo para que veamos cómo, o incluso cualquier persona que se imagine ahora mismo que está mordiendo un limón, y sencillamente solo con imaginar que estás mordiendo un limón, yo ahora mismo ya estoy salivando más. Ya estás salivando, exacto. Eso es, ¿no? Entonces, cómo nuestra imaginación, cómo nuestras creencias son determinantes para la salud. Pues porque depende de la creencia que tú tengas, tú harás unas cosas, te comportarás de una forma y tendrás ciertas emociones ligado a todas estas creencias que tú tengas, ¿no? Si yo pienso que soy un inútil, ya no intentaré hacer nada, constantemente pensaré que soy un inútil y las emociones que tendré serán negativas, vibraré en una energía muy negativa. Efecto Pigmalión. Entonces, todo esto hará que clarísimamente yo vaya a ser un inútil, ¿no? Pero si yo tengo que salir de aquí, yo tengo que creerme que soy bueno. Pues que yo soy muy bueno es igual, pero no un inútil. Cuando yo crea que soy una persona buena, tal vez me apetece estudiar algo diferente porque creo que puedo ser bueno en eso. Eso va a hacer que a lo mejor mis emociones, bueno, seguro que mis emociones van a cambiar, ya no me voy a sentir un fracaso, voy a estar contento, a lo mejor agradecido, voy a querer más y mejor. Y a lo mejor me sale un trabajo nuevo que me llena mucho más que el otro, y esto va a hacer que yo viva menos estresado, menos en el sistema nervioso simpático, que es el de vivir en alerta de que tengo un tigre aquí que se me va a comer. Y si yo no cambio mi creencia de que soy inútil, nunca voy ni a estudiar eso, ni a cambiar el trabajo, ni a vibrar en positivo. Siempre va a ser todo lo contrario. Hasta que yo no cambie mi creencia, no cambiará nada más. Oye, Natalia, aquí te voy a hacer una pregunta muy controvertida. ¿Es conveniente tener una mentalidad de narcisismo para mejorar nuestra salud? Hombre, un poquito iría bien si no te vas cargando a los demás por el camino. Yo es que estoy totalmente de acuerdo, porque a veces yo creo que es mucho mejor tener una mentalidad narcisista, entendiendo narcisista por una persona que se pone a ella misma primero, que se cuida, que tiene un buen concepto de sí mismo. No te estoy yendo a un narcisismo tóxico ya. Te Sí, estoy de faltando al hacer daño a los respeto, demás y todo. exactamente, Sí. me impongo mis creencias a las tuyas. No, Sí. no estoy hablando un poco de esto. Un equilibrado. Eso es, sino por ponerlo por delante digamos, a ser un acomplejado o a una acomplejada. Clarísimamente. Es que ser un acomplejado, yo qué decir, o sea, si ya vives en el mundo con la creencia de que otros son peores, que te están haciendo daños, que se están imponiendo tus creencias, que te No, o sea, es que esto ya estás enfermando. Es que tú vives en alerta constantemente. Total. O sea, yo es que esto lo he visto de un poco por mi entorno, y yo estoy rodeado de personas que están mamadísimas, están fortísimas, tienen un montón de energía, son fuertes, atléticas, no sé, vigorosas, hombres y mujeres, ¿eh? Y digo, estos no se meten con nadie, están en su bola, están en su película, están en sus proyectos, y en cambio yo veo perfiles que encima son anónimos, que les insultan o que nos insultan. Yo es que el otro día lo hablaba con mis padres y les decía, es que imaginaros qué vida más miserable tienes que tener,
para que alguien diga algo con lo que tú no estás de acuerdo, que en general es algo que no estás de acuerdo porque te está dañando a ti personalmente, porque cuando algo te molesta es que ahí hay algo que tienes que revisar, pero bueno, es igual, tú piensa que yo qué sé, pues mira, este de tal será tonto, y que cojas y gastes tu precioso tiempo en enviarle un mensaje de odio a esa persona. Y yo digo, pero es que si a mí me cae mal alguien, o yo sigo a alguien que ha dicho una burrada, yo dejo de seguir a esa persona y sigo con mi vida porque yo no quiero perder el tiempo insultando a esa persona. Aparte de que Joe Dispenza siempre dice que donde pones el foco pones la energía. Claro, tu atención es tu Si tú consciencia. pones el foco en odiar a esa persona, tu energía es odio. Entonces, ¿tú quieres odiar o quieres querer? Y al final la energía es, ¿no? Tú imagínate que esta es mi energía y la tengo que distribuir en diferentes cosas, ¿no? En mi cuerpo. ¿Yo voy a gastar energía mirando a los demás? ¿O voy a mirar al frente y que esa energía se gaste en lo que yo quiero hacer en mi vida? Porque cuando tú no paras de compararte con los demás, pero ya no te comparas con envidia sana, que digo yo, sino, ostras, mira, esta persona lo que ha hecho, yo también quiero, venga, voy a aprender de esta persona. Sino, este le va mejor que a mí, seguro que ha estafado no sé quién. Como esta negatividad. Sí, ojalá le vaya mal. Sí, esto es que te consume una cantidad de energía brutal. Sí, y encima no, es una cosa que encima a tu vida atrae escasez, porque tú mismo te sientes inferior. ¿Entiendes? O sea, no lo estás viendo desde una oportunidad de crecimiento. O sea, cuando tú ves a alguien que le va súper bien, yo lo veo como una oportunidad de crecimiento porque me está marcando un camino que yo a lo mejor no lo he visto antes y es fascinante. Pero no solo en el ámbito de la salud, de un tipo que haga más flexiones que yo, un tipo que haga mejor una actividad que yo, sino también en otros ámbitos de las relaciones, ¿no? Yo, si veo una persona que tiene mejores relaciones que yo, le emulo. Lo mismo con las finanzas. O le preguntarás de buen rollo. Y claro, ¿y lo traigo cómo aquí. Lo has conseguido? Exacto, lo siento. traes y haces un podcast. Sí. Pero es como... Yo siempre digo que idolatrar no creo que sea sano, pero admirar es muy sano. Cuando tú te miras desde una perspectiva sana, tu vida siempre va a mejorar y a crecer, porque además creas conexiones que te acompañan de por vida. Y porque en general cuando tú te mueves en una energía positiva, encuentras gente positiva. Y esto es una red que te nutre una barbaridad. Pero cuando ya vas con la envidia... Yo soy muy de mirarme la vida con gratitud, con amor. Evidentemente todos somos humanos, todos tenemos días que no nos sentimos bien, días que todo no se nos hace una montaña y eso está bien también aceptarlo y sentirlo. Incluso no días, sino momentos del día. Exacto, hay momentos del día. Momentos del día y hay que saber pues observarlos, visualizarlos y decir cuánto voy a expandir este momento. Y yo siempre pregunto, esto lo aprendí de un mentor de Anthony Robbins. Ahora mismo no recuerdo el nombre, fíjate, se me ha ido, pero el tipo es que a veces hacemos las preguntas equivocadas. Y le decimos a una persona, porque esto es más de PNL, en lugar de preguntarle, oye, ¿tú qué haces cuando estás bien? Le preguntamos, ¿y por qué estás mal? ¿No? Entonces le volvemos a llevar la atención a por qué está mal, le llevamos las cosas a lo negativo y es... Pero tú cuando estás bien, ¿qué haces? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué sueles hacer? ¿Qué harías para ponerte bien? ¿Sabes? Le decimos, ¿y cómo estás? ¡Ay, qué putada, que no sé qué! Y dices, tío... Sí, es revolcándose en la miseria. Esto pasa mucho, por ejemplo, en el tema de la endometriosis. Hay mucha negatividad. De hecho, por parte de muchos profesionales es como, bueno, esto es para toda la vida. Bueno, los médicos son unos desastres. Anticonceptivos para toda la vida. Favor. Pero dentro de las pacientes también se ha pasado esta negatividad. No me extraña. Y yo veo, pues al principio entré en algún grupo así de chicas que tenían, ¿no? Pues esta misma enfermedad, porque yo la tengo, y dije... Válgame Dios, me voy corriendo, porque es que estabas ahí 2 minutos y te entraban con una depresión que decías, es que yo esto no quiero que sea mi vida, entonces, ¿sabes qué? Me voy y voy yo a visualizar cuál quiero que sea mi vida, y esto es algo que en mi trabajo y en mis grupos de soporte es como algo que intento que esté muy... Evidentemente no quiere decir que no podamos estar triste o darnos soporte entre nosotras cuando tenemos un mal día, pero es muy importante visualizar la parte dónde quiero llegar, de todo que me ha pasado, que no me ha gustado, qué es lo que sí me llevo ¿no? positivo, a lo mejor ahora pongo límites mucho mejor que antes y esto me va a acompañar toda la vida, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte, intentar visualizar la parte optimista o positiva o lo que yo quiero llegar a hacer que sea bueno y no quedarte siempre en la parte negativa. Es que si te quedas ahí encallado, de ahí no sales. Y te enfermas. Y enfermas. Sobre todo porque al final esto...
antes era como muy esotérico, pero ahora hay ciencia detrás. O sea, los niveles bajos de energía son enfermedad. Ujú. Una persona que tenga un nivel bajo de energía, que le ves que está decaído, es un síntoma, eso ya es un Es síntoma. un síntoma, no O es sea, normal. antes no, es que normalizamos que no tener energía puede ser algo que pasa. No, 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 o sea, es una causa, es un síntoma y debes ver qué lo ha generado. Ujú. Y así podrás poder, pero si tú te dejas que esa energía se apodere de ti, obviamente vas a empezar a hacer menos y lo que hemos dicho antes. O sea, no es que no hagas deporte porque estés mal, es que estás mal porque no haces deporte. Y una cosa muy interesante que me gustaría compartir son las rutas metabólicas que tiene el desde dónde lo hacemos. Ujú. Porque cambian. O sea, nosotros a nivel metabólico, si salimos buscando hacer 10.000 pasos, activamos ciertas rutas metabólicas más asociadas a un tipo de dopamina. Ujú. Porque buscamos a nivel mental hacer 10.000 pasos. Sí. Pero si sencillamente nos damos un paseo porque nos apetece dar un paseo, es la misma actividad, podemos hacer más o incluso menos, y actuamos con una ruta metabólica más asociada a la serotonina. Sí. Y es la misma actividad, Ujú. pero eres tú el que ha Nos cambiado. hace feliz. Es como que no te lo tomas como una obligación, sino Mm. como algo que, venga, voy a dedicarle tiempo, ¿no? Y algo que me gusta Ujú. sí, mirarlo desde la parte más de es un momento para mí. Sí, por eso el estado mental y la forma y, digamos la perspectiva desde la cual vemos el mundo es lo que determina quiénes somos y la vida que llevamos. Mm. Y esto debería ser parte, para mí, en mi opinión, de la medicina y del diagnóstico, perdón, no del diagnóstico, sino de un poco cuando a un médico le da una serie de ¿De pronóstico o sí, no? no, cuando Del tratamiento. del tratamiento, Ujú, del protocolo. del ¿no? protocolo, Sí. eso es, del protocolo a seguir. Ujú. Una persona que nos esté escuchando esto, Natalia, ahora mismo, ¿qué protocolo a nivel de pensamientos le podrías indicar para que empezase a mejorar su salud? Ujú. Yo, como he dicho antes, me focalizo siempre en todo lo negativo tiene una parte positiva. Busca cuál es, porque está. Entonces, una de las cosas que les recomiendo mucho es que por la noche, cuando se acaba el día, digan 3 cosas de las que están agradecidos. Y puede ser tan fácil como, yo qué sé, pues hoy la bolsa de basura no pesaba tanto. Yo qué sé, es igual. Siempre se pueden encontrar cosas positivas. Es un poco para entrenar esta parte de encontrar lo positivo. Porque hay gente que te dice, es que no me ha pasado nada positivo hoy. Y dices, no, piensa, yo te ayudo. Mira, hoy ha pasado un pajarito por aquí súper mono. De repente empiezan como a abrir y a entrenar esta parte de ver lo positivo en la vida. Porque son gente que son muy negativa. O sea, Claro. que no solo ven lo negativo. Entonces necesitan entrenar, así como el deporte, la parte de ver las cosas positivas. Es que es cognición. Ujú. O sea, al final, si tú no ves el mundo de una forma positiva, lamento decírtelo, eres más tonto. O sea, a nivel cognitivo no eres capaz de encontrar recursos que están presentes. Porque si una persona te dice, no, no me ha pasado nada positivo. Digo, no, sencillamente es que tú no has visto que te ha pasado cosas positivas. Porque no eres tan inteligente. Y en el momento que asumes esa responsabilidad, que yo sé que pesa, que duele, pues empiezas a cambiar. Ujú. Pero debes asumirlo. Ujú. Porque la realidad positiva está ahí. Lo que pasa es que hay Está. personas que no la ven. A veces es más fuerte, a veces es más debilucho, Ujú. pero siempre hay un poco. Y luego también cómo empiezas el día, porque hay mucha gente que medita, pero medita por la noche, que va muy bien para relajarse. Pero cuando tú quieres empezar un día bien, lo ideal es meditar por la mañana. Porque cuando tú acabas de esa meditación, tú te acabas con una sensación de... A mí me pasa mucho como de amor brutal y de agradecimiento a mi vida. Digo, vale, tengo mis cosas negativas, pero estoy viva. Estoy viva, tengo recursos para vivir bien. O sea, ¿cuánta gente está mal? Siempre encontrarás a alguien que esté peor que tú. Pero la cuestión es que puedes fijarte o puedes pasar del tema. Entonces yo acabo las meditaciones con una sensación de gratitud, de positivismo, de amor hacia los demás y hacia mí misma. Y eso hace que si yo encuentro cola en el supermercado, en vez de enfadarme porque hay cola, pues diga, jolín, pues qué afortunada que soy que puedo venir hoy a comprar esto y a pagarlo y que puedo comer, ¿no? Porque es verdad que te tomas el día, o sea, porque esto suena muy bubu, arcoíris de colores, pero es que es así, cuando tú lo practicas, tú ves los cambios en ti. Claro. Y empiezas a visualizar las cosas donde tú quieres ir y qué quieres que te pase en la vida y pasa. Y empieza a pasar. Es como una cadena que a la que le desbloqueas
es que es brutal. ¿Podrías uno poner detrás de un otro. ejemplo de personal de qué cosas te han pasado a ti cuando has integrado ese tipo de cosas? Ujú. ¿De mentalidad? Pues mira, desde cosas muy prácticas a drama, no llega al colchón, voy a dormir en el suelo, y yo visualizar, va a llegar, alguien me va a ayudar, y que llame a la empresa, consiga el teléfono porque uno de seguridad me lo quiere dar, resulta que me da el personal de una de la empresa, y el de la empresa me ayuda para que llegue el colchón ese día y no tenga que dormir en el suelo. O sea, de cosas tan prácticas así, que estoy segurísima que es porque cuando tú le envías energía al universo positiva, recibes personas que también tienen esa energía que te quieren ayudar, a cosas más personales o profesionales de, pues yo quiero que este proyecto llegue bien, o que llegue más gente, o que los pacientes vayan bien, o que... Porque cuando tú desprendes cierta energía, la gente que te rodea cambia. Y tú también vives con menos estrés, vives más feliz. Eres más feliz cuando meditas y cuando haces este cambio, mucho más feliz, aunque tengas una enfermedad. Total, porque tú tienes la enfermedad, no la enfermedad te tiene a ti. Sí, de hecho es una cosa que intento cambiar mucho, es el Ujú. tema, porque hay mucho de endoguerrera, y yo ya dejé de utilizarlo porque yo no estoy en guerra con nadie, ¿no? Luego el tema de sufrir una enfermedad, ya intento ser muy consciente de no decir sufrir tal, o de no hablar de esto mucho, porque entonces se va haciendo como más consciente cada vez que eso está. Las palabras no se enferman. Sí, las Es curioso. palabras no se enferman, No, no, es que estoy por segura. supuesto, era una pregunta que sencillamente quería que sentase un poquito de peso para quienes todavía se hablan mal y no son conscientes de que están creando su propia realidad con sus pensamientos, sus palabras, su comunicación. Ujú. Y que siempre podemos mejorar, o sea, yo tengo muchísimas cosas a mejorar, a veces también me hablo mal, ¿no? Pero es como, bueno, vamos a aprender. Tengo ganas de aprender y de cambiarlo. Yo siempre digo, mira, si no eres capaz de hablarte bien, si no eres capaz de ver el mundo de esta forma, que yo sé que es muy complicado, por lo menos no te hables mal. Ujú. Si es que empieza por no decir, no, es que yo no puedo, no, es que este tiene cosas distintas porque mis Sí, padres no es que son no este sé puede qué, porque te mi viene de buena genética familia, o mi o este genética es sí. peor o no sé Sí. qué. Y digo, no me extraña si es que le estás diciendo a tu cuerpo que eres una basura, le estás diciendo a tu entorno que no vales el tiempo que pasan contigo, es que es normal que te vaya mal. Total, Entonces, total. es una cosa mira, a mí me gusta un libro que se llama Las 48 leyes del poder y la ley 36 dice, actúe como un rey para ser tratado como tal. Y es una cosa de cómo tú te ves realmente, pues vas a ser tratado como tal. Si tú te ves como un pobrecillo, un pobre diablo, una pobre diabla, un enfermito, una enfermita, mira, yo estoy lleno de placas, estoy lleno de metales, de Ujú. cicatrices. O Sí, tú sea, tendrías que estar en el sofá postrado. yo tendría que estar, según lo que me han dicho, pues muy mal. Y Ujú, estoy muy bien empoderado. ujú, Y me siento muy bien. Y me siento. Y no digo mi edad para no condicionarme. ujú, Porque es que si las personas fueran conscientes de lo inconsciente, verían una realidad que es un poco como yo lo veo. Que no, yo no digo que sea consciente de lo inconsciente, pero soy consciente de muchas cosas que no están presentes y ujú, que, por ejemplo, gracias al estudio he descubierto, como por ejemplo, cómo afecta mi postura a mi relación con el entorno, cómo afectan mis palabras a mi comunicación con otras personas, mi lenguaje no verbal. ujú. Afecta mucho. Todo importa. Hasta que me peine antes, que es una cosa que a lo mejor para estar por casa me da igual, pero cuando voy a salir aquí con vosotros, voy peinado. El tono de voz también importa. También. Son detalles que van cambiando la realidad que vas viviendo. Ujú, ujú. Sí, sí, y de hecho estos cambios hacen que tú tengas reacciones químicas a tu favor o en contra. Joe Dispenza en los retiros hace unos estudios brutales, que ¿Qué ya los hace? va publicando, pero es que, ¿Qué podrías compartir así que tengas a mano? por ejemplo, hay un alucinógeno que es el DMT, que es Ujú, el que provoca, bueno, el que tiene la ayahuasca. ujú. em, Y que se consigue con ciertas respiraciones Ajá, holotrópicas. se fabrica en la pineal, también se puede Sí. fabricar en la pineal, y bueno, y te da una sensación de bienestar, es antiinflamatorio, o sea, es muy potente. Y él hizo una meditación, mm, digamos que les hizo analíticas a los pacientes para ver cuánto DMT tenían en nivel basal.
Luego hizo una meditación, y es una meditación donde nos pone unas pantallas, donde tú ves la estructura de la DMT en 3D. Y te va diciendo, recuérdalo, tal, no sé qué. Y entonces luego te dice, ve, recuerda, haz DMT. Y luego, después de esta meditación, que es la potente, la glándula pineal, fueron 5 horas de meditación, hace análisis para ver cuánto DMT tiene la gente. No estamos bebiendo ayahuasca en ese retiro. El 100% de los participantes tenían más DMT en sangre que antes en un estudio de una meditación donde no nos dieron nada, ¿no? Es como... Y así, es que tienen un montón. Incluso puso en parejas a personas mayores y personas más jóvenes para ver si las personas que estaban los 7 días en contacto con una persona joven rejuvenecía a nivel cerebral comparado con la gente mayor que no estaba compartiendo los 7 días con gente joven. Y todos los que estaban con gente joven mejoraron sus parámetros cerebrales como si hubieran rejuvenecido comparado con los otros. Es y real. así tiene 400.000 estudios, una pasada. De hecho, eso yo lo he visto muchísimas veces y yo creo que cualquier persona lo ha podido comprobar en una forma si tiene parientes mayores, ¿no? Cuando tú ves a abuelos o a gente mayor que están en entornos con gente joven, son mucho más activos que cuando Total. le metes en la residencia. Cuando tienen un nieto. De repente los ves en el suelo jugando con el nieto y dices, pues este señor tenía artrosis, no se podía mover del sofá, pero para jugar con el nieto se va a tirar al suelo. Total. Y rejuvenecen. En cambio los pones en una residencia con otros abuelos y se van quedando, se van apagando. Es brutal. Total, y es una cosa, yo he visto en relación a esto que estás comentando, como hace unos años mi abuelo, en relación a esto que comentas, salió a correr de su forma porque quería mostrar un poco juventud en digamos, un ejemplo familiar que estaba en un contexto con mis primos pequeños, ¿no? Y yo me imagino muchas veces como nosotros, al final, cuando nos juntamos con gente mucho más mayor, queremos parecer mucho más formales, queremos parecer mucho más académicos. Te haces mayor para... Nos hacemos sí. más mayores para que ellos vean ese respeto, cuando realmente lo que debemos hacer todos es jugar a lo que queremos ser realmente. ¿Qué queremos ser realmente? Pues yo personalmente quiero ser joven. Ya. Totalmente. Yo igual. Pues actuemos en consecuencia. Totalmente. Oye, Natalia, ¿cómo te pueden encontrar aquí las personas de Emotion Me? Bueno, yo tengo mi Instagram, que es dra.nataliaseguridad, Bueno, lo dejamos ya lo en la dejaremos. descripción. Y bueno, por ahí ya lo voy explicando todo, ¿no? Tengo una consulta online donde tengo un equipo que visita conmigo, a Sara Rey, dietista nutricionista, y a Yuri Ochiai, que es una doctora integrativa, un super equipo que me ayudan pues a visitar pues, a todas estas mujeres que necesitan nuestra ayuda. Pero bueno, también tenemos pacientes hombres, ¿eh? O sea, yo tengo muchos pacientes hombres y también los adoro. O sea, que la testosterona en abundancia es recibida en mi consulta también. Muy bien. Pues muy bien. Pues ha sido un placer tenerte por aquí. Igualmente, Y a ver si nos gracias. vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.